más que un museo en Salamanca. Con 18 años recién soplados, heredaste de tus hermanos un trasto curtido en 1000 batallas. Más tarde, tu primer trabajo te permitió estrenar un utilitario. ¡Qué tiempos! Después llegó un compacto, luego una berlina, quizá fuesen dos. E incluso te diste el capricho de disfrutar de un pequeño deportivo. Y finalmente se cruzó en tu vida el 7. Recambios para coches nacionales y europeos. Recambios para coches del siglo XX. Recambioclásico.com. Los años 60 terminaban en BMW de una manera muy diferente de como lo había hecho la década anterior, en la que estuvo a punto de ser reflotada de la bancarrota con la ayuda de Daimler-Benz. Finalmente, el 1500, el tan esperado automóvil medio, había salvado la empresa. Y no solo eso. Su éxito había permitido desarrollar en torno a él diferentes propuestas que tendrán como colofón en el año 68 los grandes sedanes denominados internamente E3. Serán los encargados de estrenar un excelente propulsor de 6 cilindros en línea de 2.500 y 2.800 centímetros cúbicos. Con el tiempo se comercializarán en dos tipos de carrocería, una corta y otra alargada 10 centímetros, y con potencias comprendidas entre los 150 y los 200 caballos, en el caso del 3.3 alimentado mediante inyección electrónica. Desde finales del año 72 tendrían el difícil cometido de asaltar los dominios comerciales del Mercedes W116. La soberbia clase S, la mejor berlina del mundo por aquel entonces, en opinión de muchos, el espejo en el que mirarse en una futura generación. Ese sustituto será, a nivel técnico, claramente continuista, al menos en un principio. Con él se daba por concluida la renovación de la gama, al menos numéricamente, tras el lanzamiento de la Serie 5 en 1972, del pequeño 3 presentado 3 años después y de la llegada de la Serie 6, que debutaba a comienzos del 76. La presentación ante los medios informativos de la Serie 7 o E23 tendría lugar en los Alpes bávaros a mediados del año 77. Las conclusiones de los probadores son unánimes. Los recién llegados muestran un perfecto equilibrio entre confort, estabilidad y agilidad, a pesar de que su peso, unos 1.600 kilogramos en vacío, era considerablemente mayor que el de sus antecesores. Son coches grandes, pero no aparatosos. En cualquiera de sus 3 motorizaciones, conducir sigue siendo un placer dentro de la tradición de la firma.
Su línea, muy discreta y elegante, es más estilizada que antes y está inspirada claramente en los coupés de la serie 6, con los que estos 4 puertas estarán estrechamente emparentados. La distancia entre ejes es la misma de las anteriores variantes alargadas, pero tanto la longitud como la anchura aumentan 5 centímetros. En el primer caso, se superan holgadamente los 4,80 metros. En el mismo número en el que la revista Autopista publicaba la toma de contacto con la prensa, podíamos, increíblemente, verlo ya en España. Ben Heydrich, todo un personaje en el mundillo y propietario de la importadora oficial de la marca, será el responsable. La noticia de la inauguración de los nuevos locales en Madrid de BMW Porsche se ilustra con una sorprendente imagen. En ella aparece uno de los primerísimos 7 que se ponían a la venta en el mundo, y nada menos que en la versión más potente, porque la nueva serie se articula en torno a 3 versiones, el 728, el 730 y el 733i. Las potencias respectivas son de 170, 184 y 197 caballos, según la norma DIN, siendo siempre necesaria la gasolina de 98 octanos. El 6 cilindros de 12 válvulas, tomado de sus antecesores, dispone de un árbol de levas en cabeza. Se trata del M30, que prestará sus servicios hasta mediados de los años 90 en la tercera serie 7. Los 2 menos potentes se alimentan mediante un carburador, mientras que en el 733, que en realidad cubica poco más de 3.200 centímetros cúbicos, se recurre a una inyección electrónica. En todos los casos, según la casa, son muy elásticos al entregar el 85% del par máximo entre las 2.000 y las 6.000 vueltas. Las suspensiones son independientes en las 4 ruedas. En el eje motriz se sigue recurriendo a unos brazos oscilantes oblicuos que tan buenos resultados habían dado. Como novedad, el eje delantero adopta un sistema de brazos de doble articulación que mejora la estabilidad lineal. En los 3 casos se instala una dirección asistida variable con el régimen del motor. Los 4 frenos son de disco, con los delanteros autoventilados. El equipo está asistido no por un servo, como es habitual, sino por la misma bomba hidráulica de la dirección. En su desarrollo, los principales objetivos fueron superar a sus antecesores en calidad de construcción, suavidad de marcha y seguridad. Se hizo un gran esfuerzo por mejorar el confort y el aislamiento acústico. En el caso de la seguridad pasiva, la estructura se actualizaba para cumplir las normativas internacionales más exigentes. Como en los coupés, el montante central forma un robusto arco de seguridad para la protección contra los posibles vuelcos. Excepto los tapizados de los asientos, el resto de los revestimientos interiores están hechos de material incombustible. El habitáculo era el resultado de intensos trabajos en el área de la ergonomía. El conductor, como se reconocía, es el centro de todos los afanes tecnológicos. El salpicadero recuerda inmediatamente al de los Serie 6, excepto en la disposición de las salidas de aire de la climatización. Presenta una forma de arco, en cuyo centro se halla el asiento del conductor, que domina el coche sin el más mínimo esfuerzo. La superficie frente al puesto de mando se divide en 3 zonas: zona de comprobación, zona primaria y zona secundaria. A partir de la versión 730, en la zona de comprobación, a la izquierda, se sitúa el Check Control, estrenado en la serie 6. Se trata de una unidad luminosa con la que pueden verificarse, por simple presión de un botón, 7 funciones importantes del vehículo: los niveles de aceite, anticongelante, lavaparabrisas y líquido de frenos, y el estado de las pastillas en los discos y el de las luces posteriores. En la oscuridad, el cuadro aparece iluminado por una luz anaranjada indirecta. El equipamiento variaba según los países en los que se vendiese. En todas las versiones se incluía de serie el asiento del conductor regulable en altura, como los cinturones de seguridad delanteros y el volante ajustable en profundidad. También el reglaje eléctrico del espejo retrovisor del conductor. Los 730 y 733 incorporan asientos tapizados en terciopelo de lana y molduras de madera en las puertas. En estas 2 versiones se incluyen de serie los apoyacabezas en las plazas traseras, cuyos asientos tienen una configuración individual.
A petición podía solicitarse un mecanismo eléctrico que permitía regular la posición del asiento a través de unos interruptores situados en la banqueta. En estos más potentes se instala una estructura sobre el túnel de transmisión provista de salidas de aire y en el caso del 733 el apoyabrazos central servía para alojar un botiquín. En las dos motorizaciones de menor cilindrada, las llantas perforadas de 14 pulgadas eran de acero. Aunque la imagen habitual que tenemos en la retina de estos coches es montando las de aleación de radios del mismo diámetro, de serie solo en la versión de inyección. Esta disponía además de cierre centralizado y de un volante rematado en cuero. Entre los elementos que formaban parte del equipo especial figuraban el espejo exterior derecho, el techo corredizo de accionamiento manual o eléctrico, el cambio automático de 3 velocidades, el aire acondicionado, la tapicería en piel natural o sintética, el diferencial autoblocante y los elevalunas eléctricos en las ventanillas delanteras o en las 4 puertas. La primera serie 7 se puso a la venta con gran éxito y desde su lanzamiento logra un volumen de pedidos inesperadamente alto. Pronto se envían kits CKD a las instalaciones de la firma en Sudáfrica, en las cercanías de Pretoria, donde serán montados más de 15.000 ejemplares de esta gama. 1977 finaliza con casi 20.000 unidades fabricadas. Y durante la temporada siguiente, la primera completa de producción, se superaron las 35.000. En España, sin embargo, BMW española comercializó durante ese año 78 únicamente unos 200 turismos de todo tipo, una cantidad simbólica pero lógica al estar el mercado nacional prácticamente cerrado a las importaciones. En el otoño de ese año, BMW desvelaba a los medios, en sus habituales jornadas técnicas, sus nuevas ideas sobre el futuro del automóvil. Algunas de ellas tendrán una pronta aplicación en los Serie 7. Junto con un motor de cilindros desconectables, se presentaba el primer diésel de la firma, un 6 cilindros sobrealimentado que nunca veremos en la gran berlina que nos ocupa y que acabaría debutando 5 años más tarde en la segunda Serie 5. Lo que en breve se incluiría en los E23 son 2 elementos en los que la electrónica juega un papel esencial. Un completísimo ordenador de a bordo, provisto de alertas luminosas y sonoras, que ofrecía más información que los equipos comercializados entonces por Chrysler Europa y por los 3 grandes de Detroit. El antibloqueo de frenos, desarrollado conjuntamente con Bosch, daba también sus primeros pasos, evitando, más bien, los primeros bloqueos en las ruedas de los coches más avanzados del planeta. Pero no era una primicia en la automoción. En la propia BMW, sin ir más lejos, el prototipo turbo del año 72 montaba con carácter experimental un sistema similar y por esas mismas fechas comenzaba a instalarse de serie en el colosal Mercedes 456.9 de la clase S. De lo que no había noticias de momento era de un motor turbo de gasolina. Transcurridos solo 2 años de su aparición, los E23 se ponían al día. Corría el verano del 79 y la presentación internacional ante la prensa se hace por tierras de la Selva Negra alemana. En plena segunda crisis del petróleo, esta familia, en conjunto, podía presumir de una disminución del consumo de combustible de algo más de un 7% respecto a la precedente. De ello será responsable la reducción del peso, entre 40 y 70 kilos según la motorización, y la utilización de la inyección electrónica en todos los motores, en los que además se aumenta la relación de compresión. Para culminar la nueva oferta, de momento, aparece el 735i, que dispondrá del bloque de 3,5 litros, estrenado un año antes en el 635 CSI. Un excelente compañero de viaje de otro grande, don Arturo Andrés. Está provisto de una caja de 5 velocidades, instalada de fábrica, que será una opción en las motorizaciones inferiores, como ya lo había sido desde principios de ese año. Sus 218 caballos se entregan a solo 5.200 revoluciones por minuto y es capaz de pasearse a 200 km/h reales por autopista, con el motor girando por debajo de las 4.500.
Hasta la llegada del turbo será el no va más del buque insignia del fabricante, que no duda en mostrarlo en sus documentos comerciales junto al purasangre de la casa, el M1 de motor central, con el que también compartía cilindrada. En el peldaño inferior aparecía el 728i, que rendirá 184 caballos, como el anterior 730 con motor de 3 litros, que desaparece. Comparte propulsor con el miembro menos potente de la serie 6. Y en la parte media se sitúa el 732i, que sustituye al 733 conservando la misma cilindrada e idéntica potencia. Con este 6 cilindros se iniciaba un nuevo capítulo en la historia de los motores de combustión. Por primera vez se empleaba la electrónica digital. En el sistema Motronic, desarrollado con Bosch, un microcomputador gestiona conjuntamente la inyección de combustible y el ángulo de encendido, tomando como base unos valores programados. Conservando en teoría los mismos 197 caballos, se disminuyen las emisiones contaminantes y el consumo de gasolina, que lo hacían un 10%. En el exterior apenas resalta un faldón aerodinámico modificado ligeramente, mientras que de puertas para adentro los asientos aparecen rediseñados y los mandos de las ventanillas eléctricas pasan a estar situados entre las banquetas en una superficie inclinada. La dotación se incrementaba con la aparición de algunos gadgets que se instalaban de serie en el 735, como el espejo de cortesía iluminado en todo su contorno, la luz interior con retardo tras cerrarse las puertas, o la calefacción en la cerradura y en el espejo exterior. Aunque, como ya había avanzado la firma de la enseña azul y blanca, la principal novedad en el habitáculo será el ordenador de a bordo. Un aparato electrónico que cuenta con alarmas programables de velocidad y consumo, con un avisador acústico que indica cuando hay peligro de heladas y con un antirrobo que impide la puesta en marcha del vehículo si antes no se marca un código preestablecido. En el caso de que éste no se instalase, un reloj horario digital sustituía al anterior de agujas. Otra de las innovaciones que ya se había avanzado eran los frenos ABS, ofrecidos como opción, cuya novedad hacía necesaria una detallada explicación. Como podemos ver, BMW denominaba inicialmente a este dispositivo, en sus documentos en castellano, SAB, siglas de sistema antibloqueo. Nada que ver con ciertos suecos de la competencia. En el otoño de ese año 79, los medios nacionales tuvieron la oportunidad de comprobar su eficacia en el circuito del Jarama, donde la filial española reunía sus 3 modelos cumbre, animados por la planta motriz de 3,5 litros. Su funcionamiento es ejemplar, pero dada la limitada capacidad de producción de Bosch, leemos, no se permite suministrar este equipo a los coches destinados a la exportación. Autopista también puntualiza que este salvavidas se montaría de origen en el inminente 745i, que se había anunciado con todo lujo de detalles hacía unos meses en la puesta de largo de los nuevos miembros de la serie. La toma de contacto con los informadores no se produce hasta principios del verano del 80, tras ser mostrado prematuramente en el otoño del año anterior en el Salón de Frankfurt. La escalada hasta la cima, si es muy alta, como era el caso, exige a menudo oxígeno. El oxígeno extra lo proporcionará aquí un turbocompresor provisto de un intercambiador de calor. Su motor no es un 4,5 litros, como los números que le daban nombre podían llegar a sugerir. Equipa el bloque de 3.210 centímetros cúbicos del 732, cifra que al aplicarse el coeficiente 1.4 habitual de la competición, se corresponde con esa cilindrada teórica. Y los resultados son formidables. 252 caballos y un impresionante par máximo de 380 Nm. Los 6 pistones responden desde muy abajo y las reacciones presumiblemente bruscas, poco compatibles con sus potenciales clientes, quedan además enmascaradas por la caja de cambios automática, la única disponible. El resto del vehículo se adapta a las magníficas prestaciones, especialmente la suspensión, que dispondrá en el eje trasero de un corrector de nivel hidroneumático con control electrónico. La imagen de esta imponente berlina a los pies de la sede de BMW, los 4 cilindros más grandes de la automoción, resulta difícil de olvidar. Una vez en marcha, ofrece unas posibilidades asombrosas.
En la antigua República Federal Alemana, libre de velocidad, la aguja del velocímetro llega sin esfuerzo a los 230 km/h y, según el fabricante, pasa de 80 a 120 en menos de 5 segundos. En los dosieres promocionales, el 745 se presentaba como un símbolo para el nuevo y progresivo espíritu en la categoría automovilística cumbre. La tecnología de moda entonces era el resultado de un largo camino. En 1968, BMW construía el primer motor sobrealimentado para un automóvil y 5 años más tarde, el 2002 Turbo, un 4 cilindros de 170 caballos, se convertía en el primer turismo de serie en Europa en contar con la ayuda de un turbocompresor. Tal era su potencial que la junta directiva había decidido guardar en el cajón del olvido otras opciones estudiadas desde hacía años. Un V12 de 4,5 litros, este sí, con más de 250 caballos, y un V8 de 3.800 centímetros cúbicos de unos 220. El primero por tratarse textualmente de una cara fascinación y el segundo por no suponer una clara mejora. Como vemos en las fotos, su presencia en los vanos de los E23 nos da una idea de lo avanzados que llegaron a estar estos proyectos. La producción prevista del 745 era de unas 10 unidades diarias, lo que representaba un 5% de la fabricación total de la serie. Entre las opciones más destacadas figuraban las llantas de aleación, provistas de los peculiares neumáticos TRX de Michelin, que reemplazaban a las de 14 pulgadas, y dependiendo de los mercados, no se perdonaban los alzacristales eléctricos. A los que 252 caballos les parezcan pocos, hay que recordarles que Audi contaba en su gama, desde hacía unos meses, con el 200 Turbo, un 5 cilindros de 170, y que para el mismísimo M1 se anunciaban solo 25 caballos más. Incluso los novísimos Mercedes de la clase S, los W126, hacían techo en los 231 caballos que entregaba el más potente, el 500 con motor V8 de aluminio. Ahora serán los rivales a batir. Mientras, en España, 1979 sería, como ya sabemos, el principio de la apertura del mercado automovilístico tras la entrada en vigor del conocido como Plan Sahagún. En el último mes del año se publicaba uno de los primeros anuncios publicitarios de la serie que nos ocupa, aunque realmente pretendía dar a conocer la gama del fabricante entre los españoles. Lo extraño es que aparecía ya el 745, nada menos que 6 meses antes de que se produjese su presentación a la prensa. Habíamos pasado de un panorama casi autárquico a que se anunciasen coches que todavía no se comercializaban. El 7 Turbo figuraba en las listas de precios de la prensa especializada desde finales de 1980. Podía ser adquirido en cualquiera de los poco más de 30 concesionarios oficiales de automóviles de BMW española, que advertía a los lectores que era la importadora oficial y exclusiva de la marca. Su impresionante tarifa final era de 4.700.000 pesetas, cuando un 728 estaba disponible desde poco más de 3 millones. Traducido en un lenguaje más coloquial, su precio suponía multiplicar por 10 el del Ford Fiesta más barato. Entre las berlinas de altísimo copete, la serie 7 es la que protagoniza más anuncios en los medios escritos de tirada nacional. Lo hace casi siempre en cuidadas fotos en blanco y negro, solo o acompañado por su distinguida familia, suponemos que bien avenida, en la que su gran diferencia era la similitud. Aparece por partida doble junto con otro tipo de vehículos aéreos, recurrentes en estos casos, representando un liderazgo que era tan antiguo como el pasado de la empresa y tan sólido como su futuro. Lo vemos también pronosticando la era digital que acabó por llegar, en la que la electrónica, uno de los baluartes de la marca, se convertiría en la impulsora de una nueva revolución industrial. También se volvía a recordar cómo un 6 cilindros había sido capaz de paralizar el programa de los V8 y V12 con el convencimiento, según se decía, de que la ostentación no tiene sentido en el futuro. ¡Anda ya! En fin, que a esta serie se la vio mucho más en las hojas de los semanales que en las propias calles.
En 1981 se sumarán más modificaciones que se centran en el habitáculo y en la mecánica. En el 745i se aumenta ligeramente la relación de compresión y se optimiza la combustión, lo que hace que el consumo disminuya aproximadamente en un 10%, sin que varíen las cifras de potencia y par declaradas. Por debajo, el 735i adopta la segunda generación del sistema digital Motronic con un programa de control adicional que contribuye a determinar la mejor mezcla aire-combustible. En este caso, los consumos se recortan en un 5%. La instrumentación se remodela por completo. Los indicadores del nivel de combustible y de la temperatura del refrigerante se sitúan entre el velocímetro y el cuentavueltas. Aparecen dos nuevos elementos, como en la serie 5 que se renueva ese mismo año. El denominado control de energía, situado en la parte inferior del cuentavueltas, ofrece la lectura del consumo instantáneo de combustible, mientras que el indicador de intervalos de mantenimiento nos informa de cuándo deben realizarse las revisiones en función no de los kilómetros recorridos, sino de las solicitaciones del motor. El centro de control activo o check control de serie a partir del 732 modifica su aspecto por su parte y pierde el colorido verde de los anteriores dispositivos. El equipamiento vuelve a enriquecerse. Se incluye un sistema de regulación eléctrica de las butacas delanteras que serán accionadas a través de unas impresionantes botoneras ubicadas a ambos lados del freno de mano. Y para los propietarios más fogosos podían suministrarse unos asientos deportivos firmados por Recaro. A partir de ese año 81, por debajo del 728 se ofreció, como vehículo de flotas en algunos países, el 725i de 150 caballos. No fue incluido en el programa de ventas oficial y por tanto pasó desapercibido para el público y prácticamente para la prensa. Es una de las versiones más escasas, ya que se fabricarían algo menos de 1000 ejemplares. En el otoño del 82, para la temporada siguiente, se presentaron algunos cambios técnicos y estéticos. El ligero rediseño afecta principalmente al frontal. Los tradicionales riñones que lo presiden son más anchos y de formas menos redondeadas, mientras que la calandra se vuelve más plana. Podemos ver este cambio tan sutil a través de las portadas de los catálogos comerciales de entonces. Se adoptan, además, unos espejos retrovisores realizados en material plástico. Todo ello permitía limar unas décimas un coeficiente aerodinámico, que no será el punto fuerte de esta portentosa carrocería. Las variaciones en el habitáculo exigen también agudizar la vista. En las puertas se modifica la forma de los apoyabrazos y la de los tiradores, que pasarán a situarse en una posición más visible. La caja de cambios de 5 velocidades se generaliza y se monta de serie en los 728 y 732. En este último se adopta la inyección Motronic 2 que ya conocemos y se aumenta la relación de compresión sin que se alteren las cifras de par y potencia. En el caso del 735, su cilindrada disminuye en 23 centímetros cúbicos para quedarse en 3.420, aunque desarrolla la misma potencia debido, como en el anterior, a un aumento de la compresión. Será este bloque el que se emplee desde el verano del 83 en el nuevo tope de gama, el pletórico 745. En él se vuelve a aumentar la relación de compresión, se optimiza el intercambiador de calor para que el aire entre menos caliente y se reduce el régimen de giro de la turbina en 30.000 revoluciones por minuto. El resultado es que el par y la potencia, que permanecen invariados en el papel, se obtienen antes, en el caso de los caballos por debajo de las 5.000 vueltas. Tanto la sobrealimentación, la inyección y el encendido, como el cambio automático, están coordinados por una unidad central única con electrónica digital programada, la Motronic 2. Precisamente el cambio, uno de los puntos más criticados del anterior, es la otra novedad. En combinación con el flamante 6 cilindros turbo, aparece una caja automática de 4 velocidades. El control del resbalamiento del convertidor hidráulico es, por primera vez, electrónico en lugar de mecánico. Además, está dotada de 3 programas de conducción, uno económico, otro deportivo y un último manual de marchas fijas. Con el económico se conseguía reducir el consumo en carretera
entre un 10 y un 18% respecto al anterior 3200. Esta maravilla de la técnica, que convertía a nuestro invitado en uno de los vehículos más sofisticados del planeta, podía solicitarse como un extra en las 3 motorizaciones atmosféricas. Mientras, en una España que todavía no pertenecía a la Comunidad Económica Europea, los coches importados suponían toda una revolución. BMW Ibérica había matriculado cerca de 4.000 automóviles en 1982, unas 20 veces más que hacía 4 años. En un periodo tremendamente inflacionista, la tarifa del 745 se había disparado, a finales de 1983, hasta los 7 millones de las antiguas pesetas. Pero, como rezaba su publicidad, era el precio a pagar por la obra de ingeniería automovilística más avanzada de su tiempo. Esencialmente, ante una competencia que había ido en aumento, al menos en los niveles inferiores de potencia, lo más relevante en los últimos 2 años de este viaje histórico es el incremento del equipamiento incluido en el precio final y la aparición de unas series especiales todavía más lujosas. A mediados de los 80, todos los Series 7 equipan el Check Control y el antibloqueo de frenos ABS, que se había democratizado en la gama en apenas 5 años. Y cerca de la mitad de cualquiera de sus turismos tenían ya motores gestionados por ordenador. No será el caso del 728. Para marcar todavía más las distancias con las versiones de menos de 200 caballos, las 2 motorizaciones de mayor potencia se ofrecen en 2 nuevas terminaciones que representan la culminación de la saga E23. Se trata de los acabados Highline y Executive. Este último es el que brilla en nuestro protagonista, al que conoceremos en detalle en el segundo vídeo. En este caso se combina la piel de búfalo con la carpintería de nogal veteado en las puertas, en la consola central y frente al acompañante. En el Highline se prescinde de la madera. Como vemos en la fotografía de la parte superior izquierda, la tapicería es de cuero en tonos claros en los asientos, en la consola central y en la parte inferior del salpicadero, y más oscura en su parte superior, donde este revestimiento tan noble reemplazaba el clásico material de tacto gomoso. Ojeando los últimos catálogos comerciales de la serie, comprobamos que se ofrece la opción del airbag para el conductor, como había hecho ya Mercedes desde el principio de la década. Y es que, como ahora, no había tregua en la batalla entre Stuttgart y Múnich. Es hora de despedirse, porque la historia de esta gran berlina llega a su fin. Tras unas 285.000 unidades fabricadas, el E23 dejó de producirse en Alemania en el verano de 1986. Ese año se presentaba una nueva Serie 7, la E32. Ahora se renunciaba al oxígeno del turbo para llegar a lo más alto, en favor de un 12 cilindros. En cualquier caso, otra vez el automovilismo en toda su grandeza.